Bien a todos ustedes, nuevamente buenas tardes. Veo que se están conectando uno a uno. Algunos están encontrando la opción para poder escribir y acercar sus comentarios y preguntas. Veo gente de Argentina, de Chile, dentro de Argentina de Santa Fe, de Formosa, de Buenos Aires, buenas tardes, de Santiago de Chile, también desde México, bienvenido México. A todos ustedes les deseo un buen día, buenas tardes, algunos buenas noches. Desde Lima, Perú, bienvenido. Sí, José. Bueno, aquí les habla Facundo Molina. Eh, para los que no me conocen o es la primera vez que participan, resido en Argentina. Hace muchos años me dedico a los mercados. Comencé como operador allá por el 2002-2003 y a medida que fui descubriendo mayor información bueno, lógicamente apasionándome de este mercado, vi una gran falencia, carencia de información correcta y poco a poco fui compartiendo mis conocimientos a partir de seminarios, cursos, tuve oportunidad de viajar por América Latina, por España, y hoy lidero MoreFX, una organización dedicada a formar y gente que quiera tomar decisiones en los mercados, desee desarrollarse como trader, no solamente como inversionista, sino también poder tener la posibilidad de gestionar cuentas en estos mercados. Y claro que no, tomar la alternativa de poder sí, hacer de esto una profesión full time. Así que ya van muchos años, ¿sí? Más de 16, 17, y en este espacio que junto con la gente de XTV nos hemos, bueno, obviamente fijado como objetivo de poder compartir no solamente webinarios de inicio de semana los días lunes, informes puntuales los miércoles, los viernes de cierre de mercado. Comenzaremos también con algunas actividades presenciales, seminarios a distancia, pero ciertamente queremos acercar nuestros comentarios y brindar de mayor cantidad de información a todos ustedes, sí que intentan predecir el comportamiento de precios y, bueno, desde ya obtener ganancias a este mercado. Así que, bueno, a todos ustedes, sí, les dejo un fuerte abrazo y voy dando inicio al webinar del día de hoy, de esta segunda semana del mes de junio, eh, donde en este espacio solemos dividir en tres partes. Una primera parte es hablar de lo que está sucediendo en estos momentos. Claramente nos referimos a eh, la actualidad económica que se está hablando en los mercados. Una segunda parte donde damos nuestra opinión, nuestro comentario de cuáles serán los datos desde el calendario económico más relevantes que impactarán, ¿sí? Y tendrán movimientos. Y por último, analizamos algunos de los pares de moneda más relevantes, ¿sí? Criptomonedas, algunos commodities, índices, metales. Así que bueno, recién leía, algunos de ustedes nos pedían opiniones sobre el kiwi, el dólar japonés, algunos índices nos están preguntando qué está sucediendo, por qué están bajando. Bueno, trataremos de, en esa tercera parte, compartir nuestros comentarios. Los invito y por favor sean partícipes de esta sesión porque es para ustedes y siempre las dudas, comentarios o todo lo que quieran agregar es muy bueno para otras personas que quizás lo están pensando en ese momento y también reactivan a otras preguntas y otros comentarios y les digo sinceramente enriquecen muchísimo estos espacios. Así que vamos un poquito a hablar de lo que está sucediendo. Arrancamos un mes de junio que empieza en alza, en positivo en los principales mercados mundiales, un mes de junio que está revirtiendo el mal mes de mayo en lo que fueron las bolsas, un mes de mayo, claro está, que primer mandatario de Estados Unidos comenzó a partir de su cuenta de tweet a anunciar la elevación de aranceles y instaurar lo que muchos hacen mención de una guerra comercial que ha iniciado, que se ha instalado en los mercados y a mi entender y a entender de nuestro equipo, continuará y continuará por un largo tiempo. Respuestas de China, nuevas amenazas a México,
una cosa inicia, después retrocede, también amenazas a eurozona, así que bueno, hay movimientos de todo lado y lo cierto es que ya comenzaron los movimientos y más allá que hay algunas, ¿cómo se dice?, en guerra o cuando está jugando al ajedrez, hay retrocesos, ¿sí? Ciertamente hay más probabilidades de nuevos ataques desde el punto de vista, claro, está comercial, estamos hablando claramente a esto, que una finalización. No nos cabe duda que esto va a impactar en los mercados y va a impactar de una manera muy importante. Así que, como decíamos recién mención, ¿sí? Nos encontramos con un inicio de una guerra comercial que parece recién mostrar sus primeras balas y, a nuestro entender, vino para instalarse y entendemos también que va a prolongar y continuarse durante el resto del año. Estos hechos han impactado en los mercados, 2 semanas, ¿sí?, donde se fortalecen los activos de refugio, donde impactan en los mercados de renta variable y, claro está, hacen a la economía general y a los bancos centrales a tomar acciones al respecto. Yendo más cerca en el tiempo, la semana pasada, la primera semana del mes de junio, como toda primera semana de mes, se conocen datos relevantes de empleo. También se dieron anuncios de varios de los principales responsables de política monetaria de los bancos centrales. No solamente tuvo la posibilidad de diálogo Jerome Powell, sino también lo hizo Mark Carney de Reino Unido y también Mario Draghi de la eurozona. Esta semana será el turno de el primer mandatario del Banco Central de Suiza, ¿sí? Así que los diferentes bancos están comunicando, dando indicio de los pasos a seguir, donde se comienzan a observar daños en la economía mundial, daños en la economía tales que ya Trump empezó a intrometerse dentro de la Reserva Federal y hacer comentarios sobre hasta acá llegan las cosas, ¿sí? Toda esa suba de tipos de interés que se fueron realizando a partir de la recuperación que mostró la actividad económica de los Estados Unidos después de la fuerte crisis de 2008-2009, ¿sí?, que lo ha llevado a niveles importantes de actividad económica y claro está, volviendo al tema de empleo, del pleno empleo, ¿sí?, a todos aquellos que estuvieron el día viernes observando al mercado, ¿sí? A los, ¿cómo se llama?, a los informes relevantes, ¿sí?, pudieron observar que Estados Unidos mostró e informó los datos de empleo, datos de empleos que mantienen, ¿sí?, mínimos no conocidos, no vistos en los últimos 50 años, ¿sí? La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene en 3.6, luego de haber estado en el 2009-2010, ¿sí?, en cifras ascendentes que llegaron a los 2 dígitos. Pero ya la semana pasada hubo una alerta, no una alerta roja, pero una amarilla naranja, a mitad de semana a partir del ADP, de esta entidad que es Automatic Data Processing, ¿sí?, y mostró un crecimiento, ¿sí?, de los datos del empleo muy por debajo de lo estimado y lo confirmó el dato oficial el día viernes. El día viernes se conoció que se crearon, a partir del informe de nómina de empleo no agrícolas, 70.000 nuevos puestos de trabajo frente a los 177.000 estimados por varios analistas y por varios medios de información. Esto, sí, relevante para todos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto acerca a la visión del presidente de los Estados Unidos y del mercado en general de que la Fed no solamente ya esto creemos que está descartado, no volverá a subir los tipos, sino que además de no subirlos, es probable que ya haya un recorte o hasta 2 recortes antes de fin de año. Y el día 19 de junio, sí, miércoles 19 de junio, será, a nuestro entender, quizás el día clave del mes en respecto a no solamente lo que anuncie sobre los tipos de interés la Reserva Federal, sino también el discurso de Jerome Powell respecto a los próximos pasos del organismo. Bien, preguntas, comentarios que quieran acercarme, son bienvenidos. Veo que varios están escribiendo aquí.
no solamente respecto perfecto qué índices vamos a ir viendo. Bien, excelente, perfecto. Voy tomando y voy seleccionando aquellas preguntas y aquellos comentarios que creemos que van a ser relevantes para que podamos volcar nuestros comentarios respecto al análisis de mercado en la última sección. Bien, esta es la realidad entonces que nos marca el cierre de la semana anterior. Esto es lo que veamos pueda llegar a suceder en los mercados. Como decíamos, comienza el mes de junio. Estos datos hacen que muy probablemente la Reserva Federal baje los tipos. Los mercados celebran este inicio semanal, un inicio semanal donde algunos de los principales centros europeos, debido al festivo de Pentecostés, se encontraban cerrados, pero Wall Street mostró ánimo en el inicio de semana, hubo fuertes alzas en sus índices, tanto del Standard & Poor's, que subió casi medio punto, también subió el Nasdaq por encima de 1.14, ¿sí? También el Dow Jones. Entonces celebran con ánimo estas últimas decisiones, pero no descartamos la incertidumbre del mercado. Y aquellos que estamos observando y viendo no solamente el comportamiento de las monedas, sino también de los índices bursátiles y sobre todo de los metales, estamos observando cómo la semana pasada hubo un fuerte despegue del oro, ¿sí? Un activo desde más está considerado como refugio y en momentos de incertidumbre hay una importante revalorización. En minutos nomás, y luego de hablar de lo que entendemos serán los datos de relevancia para esta semana, trataremos de analizar aquellos activos de refugio y sus posibles escenarios futuros. ¿Por qué lo hacemos mención? Porque, bueno, el oro, sí, es refugio quizás de relevancia a nivel internacional, muestra importante movimiento en dirección alcista, quiebre de fuertes zonas de resistencia y niveles clave que en caso de ser superados en los próximos días, en próximas semanas, podrían abrirnos y hablarnos de un futuro escenario de relevancia al alza del metal dorado. Algo similar nos está también mostrando la plata. Pero bien, preguntas. Aquí tenemos algunas, Matías nos acerca. Entonces, las medidas que quiere tomar Trump, ¿sería un paliativo a la contracción general? Me gustaría conocer un poco más cuáles son las medidas que está haciendo referencia, pero a rasgos generales, Trump, como alto nacionalista que es, está muy ocupado y preocupado por la salud americana, ¿sí? Y más allá que varios de los principales índices económicos nos están mostrando una recuperación fuerte de la actividad de los Estados Unidos, ciertamente las pequeñas y medianas empresas en el último tiempo han comenzado a mostrar algunos índices de deterioro, ¿sí? Y también algunos de los principales índices económicos de los Estados Unidos están mostrando una retracción. Esta retracción no habla de depresión, no habla de crisis, pero sí habla de que todo este auge que han tenido hasta el momento pareciera detenerse y haber una retracción, por lo menos sí, en el próximo trimestre en los Estados Unidos. Ya son varios analistas económicos que recomiendan cautela y muchos analistas de mercado, ¿sí? Por decir, no todos, pero sí una gran mayoría, ¿sí? Han dejado de brindar comentarios acerca de compras de renta variable en los índices americanos. Ya se habla de cautela y de cierre de posiciones, lo cual lógicamente por alguna razón tienen y no solamente desde lo fundamental, ¿no? No sé si pude explicarme. Sí, bien. No, por favor, Matías, es un gusto. Entonces, como hacía mención recién, ¿sí? Mientras que estamos viendo algunas de las paridades aquí en el extension de fondo, vamos a hacer mención entonces a lo que entendemos viene sucediendo y vemos como relevante para el mercado. Entonces, como decíamos, ¿sí? En este informe de inicio, en este webinar de inicio de sesión, donde claramente nos encontramos con una segunda semana mucho menos relevante de lo que fue la primera, por cierto, ¿no? Pero
que hoy lunes no tuvo impactos de importancia, pero ya el día martes los vamos a tener y los vamos a tener de una manera importante. Entonces, vamos entonces a qué esperamos el día de mañana martes y creemos que será de relevante. Atentos a la mañana europea, claramente a las 4:30 am, desde Reino Unido se conocerá el índice de ganancias medias, un informe que suele tener mucho impacto, obviamente, en la libra esterlina. Es un informe que se espera, en principio, un dato mejor del esperado, pero como todo lo que, se espera peor del esperado, se espera 2.9 versus 3.2, y aquellos datos que se esperan o se estiman peores, ¿sí?, al previsto, o mejor dicho, las previsiones son peores al periodo anterior. En caso de que terminen siendo mejores, el impacto es mucho más favorable hacia la moneda. Todo dato mejor al esperado suele ser recibido a favor, en este caso de la libra esterlina, y en caso de ser peor, ¿sí?, o negativo, o más negativo, ¿sí?, suele mostrar un rendimiento y un movimiento en contra en el mercado. También se conocerá al mismo tiempo, ¿sí?, el cambio en cuenta corriente y la tasa de desempleo. Algo importante, la tasa de desempleo se espera sin cambio, y aquí cuando los datos se esperan sin modificaciones, cualquier dato mejor al esperado, el impacto suele ser mayor. Ya después de la sesión americana, ¿sí?, vamos a hacer mención del PPI, del índice de precios del productor, como dato de relevancia del calendario económico. Este dato se espera una mejoría, ¿sí?, se espera una suba al 0.2 versus al 0.1 del mes pasado. Siendo luego al día miércoles 12 de junio, vamos a destacar las palabras de Mario Draghi a las 4:15 am desde la eurozona, desde Frankfurt, Alemania, brindará discurso y, claro está, todo discurso de las personas responsables de las políticas monetarias de los principales bloques y países, en este caso Mario Draghi, suele ser muy tenido en cuenta, sobre todo más allá de que pueda mantener un patrón, ¿sí?, y no se salga de su libreto, como solemos decir nosotros. Cualquier palabra, frase que aleje, ¿sí?, de lo que viene siendo la entidad, o cualquier modificación, suele impactar en los mercados, y sobre todo alguien que es responsable, lógicamente, de un grupo como lo es Mario Draghi. Así que atentos, 4:15 hora Nueva York, Mario Draghi. Luego, más tarde, desde la sesión americana, lo que entendemos nosotros será el dato de relevancia. 8:30 de Estados Unidos, conoceremos la inflación minorista. El índice de precios al consumidor o inflación minorista se estima una caída del 0.1 versus el 0.3. Esto golpearía probablemente al dólar americano y veríamos a la divisa, ¿sí?, de los Estados Unidos ceder posiciones en caso de confirmarse este dato, que se estima peor del dato anterior. Ya más tarde, y en el cierre de los mercados, en la apertura de los mercados de Oceanía, desde Australia conoceremos dos datos de importancia, ¿sí?, atentos a aquellos que operan el dólar australiano. La tasa de desempleo, que se espera una mejoría, y por otro lado el cambio en el empleo, ¿sí?, que se espera empeore, ¿sí?, respecto al dato previo. Dos datos que se encuentran cruzados, y veremos cuál es el impacto en el dólar australiano, pero sin duda alguna tendremos movimientos en aquellos pares que tienen al AUSI dentro. Yendo al jueves 13 de junio, y aquí decíamos el informe que nos faltaba, y desde Suiza se conocerá la tasa LIBOR, ¿sí?, y lo más importante será la conferencia de prensa posterior a la política monetaria de Suiza, que se anunciará a las 4 horas, horario, siempre hablamos de horario de Nueva York, horario del este, ¿sí?, así que a las 4 de la mañana será la ronda de prensa, y seguramente veamos movimientos. En una paridad, o mejor dicho, donde el franco suizo viene recuperando posiciones en el último tiempo, en la paridad respecto al dólar USD
ya ha tocado máximos, viene quebrando líneas directrices, líneas de velocidad y además, como hacíamos mención al inicio, el franco suizo es una moneda de refugio junto con el yen que en momentos de crisis, de incertidumbre, como viene sucediendo en las últimas semanas a partir de esta guerra comercial y otros sucesos aislados que se han producido, suelen fortalecerse. Estemos atentos a las palabras, ¿sí? Luego de la decisión de política monetaria. Por último, y yendo ¿sí? al viernes 14 de junio, los datos de relevancia vendrán desde Estados Unidos a las 8:30 y le hacemos referencia a las ventas minoristas. Un dato que se espera ¿sí? con un crecimiento del 0.7 frente al dato negativo previo, ¿sí? que recordamos fue de menos 0,2 el pasado 15 de mayo. Posteriormente, ¿sí? como cierre de semana, 8:55, tendremos el discurso de Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra. Más allá que la libra viene en caída, más allá de que Reino Unido acaba de despedir a Theresa May, estamos todos atentos cuáles serán los siguientes pasos y nos quedan menos de 30 días para una posible solución, resolución, mejor dicho, una decisión desde las Islas Británicas acerca de su permanencia o no en el Eurogrupo. Hasta aquí entonces los datos que creemos serán de relevancia durante la semana. No implica que otros datos que serán conocidos no los tengamos en cuenta, pero sí sabemos que estos datos son aquellos que suelen y han brindado movimientos fuertes ¿sí? en los mercados. Cuando hablamos de los datos de Estados Unidos, el mundo cotiza en dólar, los commodities cotizan en dólar, así que los efectos se ven no solamente en el mercado de monedas, sino en los mercados en general. Cuando hablamos de datos de relevancia, ¿sí? en otros países o en otros grupos, claro está que seguramente tendremos movimientos en las monedas, ¿sí? Que componen las monedas de estos países, pero también en aquellos países que tienen cercanas relaciones ¿sí? a estos anuncios. Bien, dudas y comentarios mientras estoy leyendo, ya de a poquito me voy acercando a Lextation y junto a Lextation vamos a ir viendo algunas de los movimientos que estamos observando y suponemos se pueden dar en los próximos días. Bien, Ivana de Santa Fe, Alexander, en breve nos pondremos a analizar un poco las paridades que nos compartís. A ver, Moisés, Agustín, Mariano, Julián, Gustavo. Bien, Federico. Perfecto, mientras se van animando a preguntas y comentarios, entonces voy a tomar los casos en donde Alexander nos preguntaba y vamos a comenzar entonces con uno de los pares relevantes del mercado, ¿sí? Imagino que lo pueden estar viendo en este momento, que es el dólar yen. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Son preguntas que me ayudan a beber aquí mientras comparto con ustedes este gráfico, un gráfico que lo venimos observando desde hace varios días, de hecho lo hemos compartido también en los análisis que hacemos junto con XTB y también en nuestro sitio www.molfx.com. Dólar yen, gráficos diarios. En gráficos semanales se ve algo similar y en gráficos mensuales, lógicamente, sí, menor cantidad de velas, pero los mismos movimientos. Si alguno ve análisis técnico, análisis chartistas, ya saben de qué estamos hablando y si no, los animo a contarme qué patrón están viendo en este momento. Mientras tanto, claramente lo que está sucediendo es una fortaleza de la moneda japonesa en el último tiempo, una fortaleza a partir de la creación de máximos descendentes, ¿sí? Ahí Alexander se saca un 10 en gráficos chartistas, a ver quién otro más se anima. Sí, ciertamente estamos viendo un viraje de la dirección, luego de haber tocado mínimos en 105.5, ¿sí?
cuando hablamos del dólar yen, claramente el dólar se debilita o el yen se fortalece o lo mismo, pero bueno, ciertamente vimos un movimiento a la baja importante este año que llegó en enero, ¿sí? A llegar a cerca de 105.60, 105.50, formó mínimos y desde ahí recuperó sus posiciones. Y como hablamos cuando explicábamos los patrones chartistas, y son varios que están hablando de lo que estamos observando aquí, sí, ciertamente aquellos que se animaron con la respuesta, hay un doble techo. Y un doble techo, más allá del patrón que a todos nos iguala para poder hacer mención de que estamos conversando de lo mismo, nosotros nos gusta más en nuestros cursos hablar de un doble intento sin poder prolongar. Cuando hablamos de la psicología de masas, que nos explica claramente los movimientos del mercado y aquellos que viven en grandes ciudades, yo suelo utilizar un ejemplo que lo he visto mucho aquí en Buenos Aires, en los momentos de hora pico, cuando la gente se sube al metro, al subte, saliendo de sus trabajos, ¿no? Cuando todos hacemos lo mismo o empezamos a hacer un movimiento y se van sumando más personas, ¿sí? Solamente vamos a encontrar detenimiento por alguna razón que no podemos continuar y comenzamos un movimiento contrario. Volviendo al ejemplo del metro, 6 de la tarde, 6:30, la gente sale de su trabajo y todos suben al metro, y más allá que ha mejorado el servicio, era muy habitual que alguna que otra vez alguna de la formación no saliese. Cuando no salía, una persona golpeaba porque había un guardia que decía que no salía y empezaba a hacer el camino adverso, pero había tanta cantidad de gente acelerada, queriendo salir desde su trabajo, seguir a su casa, que se conformaban esos amontonamientos, donde había una fuerza que quería irse, pero otra fuerza que decía no podemos irnos. Entonces, ¿sí? Necesitaban mayor cantidad de gente que golpease para poder hacer un movimiento en sentido, ¿sí? En contra, lo suficientemente fuerte que pueda aguantar y revertir ese movimiento de querer irse y salir del trabajo. Bueno, entonces, por lo menos el análisis técnico, ¿sí? Las patrones chartistas, su totalidad, hablan de un doble intento como mínimo antes de continuar. Bueno, pasa siempre la psicología de masa. Hay algunos que comienzan a darse vuelta cuando ven una oposición, una fuerza lo suficientemente relevante para hacer contra la fuerza imperante, pero suele haber un segundo movimiento, y cuando ese segundo movimiento no puede avanzar, recién ahí, ¿sí? Tenemos pruebas suficientes, ¿sí? Para poder hablar de un segundo movimiento. Doble intento en el dólar yen, ¿sí? Un quiebre de la zona de cuello, y lo que observamos es un segundo movimiento que rompió la semana pasada e inició un movimiento en sentido bajista. En este momento, ¿sí? La paridad se encuentra en 108.40, por debajo de máximos descendentes y con un mínimo cerca de 107.90, 108 como primer zona de soporte. Nuestra visión para el dólar yen es, desde el punto de vista fundamental, bajista. Hay incertidumbre, entendemos que recién comienza y avala claramente la fortaleza del yen. Por otro lado, ciertamente, sí, desde el punto de vista de gráficos, el doble techo, como todos, varios de ustedes, sí, no hay errores. Aquellos que se animaron a brindar sus comentarios y sus respuestas y animan este ida y vuelta, claramente está en desarrollo, no ha llegado a su objetivo. Vemos zonas cercanas a 160, 106.40 como próximo objetivo, y claramente es muy posible que estemos viendo la zona de 105, 105.50, ¿sí? Como objetivo final de este movimiento a la baja. Aquellos que ven en gráficos menores, estamos viendo un ida y vuelta, una lateralización. Puede ser una especie de canal ascendente, una especie de cuña, ¿sí? Son movimientos de consolidación en una zona de equilibrio, y por debajo de 107.90, 108, ¿sí? Probablemente veamos en 106.40, 106.60 como el primer objetivo muy fiable para los próximos días. Este es nuestro ¿cómo se llama?, escenario para el dólar yen. Solo el quiebre de 109.70, ¿sí? Nos indicará que el escenario bajista ha finalizado. Mientras se mantenga dentro de esta zona,
¿sí? Nos posicionamos en las ventas. Bien, preguntas, dudas, comentarios que quieren acercarnos del dólar yen, con muchísimo gusto lo vamos compartiendo con ustedes. ¿No? Alexander, perfecto. Bien. Vamos entonces con otra de las paridades que nos preguntabas, que era el neozelandés, la moneda de Nueva Zelanda o kiwi, ¿sí? Como se lo conoce entre los traders. Fíjense algo relevante, ¿sí? Es una formación un poco más difícil, pero claramente hay un movimiento de ida y vuelta en esta paridad. ¿Sí? Claramente hay zonas, estamos siempre en gráficos, en este caso en gráficos semanales, pero si nos vamos a gráficos mensuales, ¿sí? Lo que pueden observar es movimientos de ida y vuelta, ¿sí? En cierta zona de lateralización, ¿sí? Y fíjense cómo hay bastante, por decirlo de alguna manera, respeto en esos niveles de soporte y resistencia que se han marcado y que aún se mantienen, ¿sí? Ustedes pueden observar cómo una zona de soportes, ¿sí? Más allá que tengamos mínimos ascendentes, se han respetado. Entonces podemos ver los últimos años, ¿sí? A la paridad con recorridos de ida y vuelta. Y después de formar mínimos, ¿sí? En los cuales, como les decía, vienen con una leve pendiente al alza, claramente nos marca una zona de soporte. Aquellas personas que son nuevos y desconocen el concepto de soporte y resistencia, no dejan de ser zonas de equilibrio. Y en 0.6450, 60 es un fuerte nivel de soporte que ha llevado a una recuperación de la paridad. Por otro lado, en 0.6930, 0.6950 es un nivel de resistencia. Y en los últimos meses, claramente desde julio, agosto del año pasado, lo que observamos es un movimiento claramente en rango en el margen inferior de este movimiento en rango mayor. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros y qué esperamos para esta paridad en los próximos días, por decirlo de una manera? Bien, claramente si nos encontramos con un movimiento en rango entre 0.65, 0.6530 y 0.67. Estos 150, 200 pips vienen manejando, ¿sí? Los niveles, por decirlo de una manera, de márgenes que oscila, ¿sí? La paridad. En este momento nos encontramos en una zona media, agotándose la zona inferior, y si lo pueden observar en RSI, como también los estocásticos, hay fuerte sobreventa de la paridad y esperamos un movimiento al alza. Sí, creemos que se va a debilitar el dólar americano, el dólar neozelandés tiene mayor implicancias al alza de lo fundamental, y desde lo técnico, lo chartista, y déjenme recordarles un concepto que solimos compartir: mientras el análisis fundamental es el automóvil, ¿sí? El conductor es análisis técnico. El análisis técnico es el que lo brinda las zonas de entrada, ¿sí? Como también de salida. Por encima de la zona de 0.67 nos ponemos al alza. Mientras estemos por debajo de 0.67 es un claro movimiento en rango. Por debajo de 0.6490, 0.65 nos ponemos a la baja. Mientras esté por encima de 0.65 estamos en el margen inferior y nos ponemos más a favor de las compras que de las ventas. Bien, comentarios, preguntas que quieran acercarme, en este caso estoy yo solo aquí. ¿No? Perfecto. Abandonamos entonces el neozelandés, abandonamos también el yen. ¿Sí? Aquí nos preguntaban qué veía con respecto a los índices. Me estaban hablando, me parece, de los índices americanos. Por favor, Pedro, si estás ahí en línea, ¿sí? Avísame si estoy en lo correcto mientras vamos a ver en la pantalla del Xstation el comportamiento de los índices y lo que está sucediendo en las últimas semanas, días y meses. Bien, muchas gracias, Alexander, por tu pregunta.
Bien, aquí en Daniel me preguntaba cuál es la mejor hora para estas paridades. Es una excelente pregunta. Borré la anterior. Te pido, Daniel, por favor me digas cuáles paridades haces mención. Pero mientras espero tu respuesta, me es importante que sepan que más allá que nosotros estemos operando mercados que a partir de los contratos por diferencia, ¿sí? O el de la moneda, o de las monedas claramente, están en una amplitud muy, muy amplia, ¿no? O sea, desde Argentina y desde aquí, desde Sudamérica, los domingos por la tarde observamos la apertura de los mercados y hasta el viernes por la tarde, en principio, nosotros todos tenemos, ¿sí? un horario amplio de operatoria. Ciertamente, no todo momento hay movimiento y nosotros sin movimiento no tenemos oportunidad de generar ganancias, tampoco pérdidas, es cierto, pero no ganancias. Necesitamos de la amplitud de los precios para poder ganar dinero. Entonces, ¿a qué va esto? Es que el movimiento en los mercados o bien es en los horarios de apertura o de plena operatoria, ¿sí? De los principales mercados, de Estados Unidos, el mercado europeo, ¿sí? Luego los mercados asiáticos, y sobre todo cuando se sobreponen, por ejemplo, el americano con el europeo, hay volumen y ese volumen nos permite operatoria. Esto sumado cuando hay datos de relevancia, si previo o posterior a la publicación de los datos, nosotros damos momentos, ¿sí? Para poder tomar decisiones en caso que operemos en corto. Pero si me preguntan entonces, con respecto aquí, Daniel completa con el yen y el kiwi, ¿no? La moneda de Nueva Zelanda, si estamos operando versus al dólar en la sesión americana, como también en la sesión asiática, ¿no? Son aquellos dos momentos donde mayor movimiento se producen. Si tuviese que elegir, optaría por la sesión americana, ¿sí? Porque en esa sesión, hacer el dólar el macho del mercado, permanentemente nosotros tenemos movimiento. Bien, aquí me preguntan del Standard & Poor's, si da la baja. Aquí, bien. Vamos a ver si lo tomamos y vamos a analizar un poquito de lo que está pasando con el Standard & Poor's o el USD 500. Y fíjense qué lindo gráfico tenemos, ¿no? Creo que hasta mi abuela podría decirme que esto está al alza y claramente que está al alza. En gráficos mensuales, fíjense qué excelente formación de mínimos ascendentes. Si tuviese que elegir un activo para explicar tendencias, me apoyaría seguramente en Standard & Poor's. Mínimos ascendentes, ¿sí? Con 2 puntos para trazar una línea tendencial, un tercero para confirmarla y hasta un cuarto. Claramente la tendencia en gráficos mensuales es al alza. Ahora, ¿por qué gran cantidad de personas comienzan a hablar de ojo, no nos subamos al alza? Porque claro está, estamos muy cercanos a niveles de máximos históricos. Máximos que ya tuvieron 2 intentos de suba y 2 rechazos. Y algo importante, aquellos que estudian velas japonesas pueden ver claramente un engulfing acá. Este engulfing, ¿sí? Es la vela de mayo, la vela que, ¿sí? Si usted la puede observar, englobó las 2 anteriores. Por lo que nos habla de un patrón a la baja, que ya son varios patrones que indican a la baja, pero como pueden ver, en tan solo 10 días del mes de junio nos encontramos por encima del 50% de lo recorrido el mes pasado. ¿Qué quiere decir de todo esto? En términos sencillos, el Standard & Poor's está al alza. Desde el punto de vista fundamental aparecen las dudas para mantenerse en el escenario alcista. Cualquiera de nosotros, sí, cualquiera de nosotros diría, pucha, qué bueno hubiese sido comprar algo y antes. Sin embargo, soy de aquellos que vieron la crisis del 2009, que se vino todo abajo y nadie quería comprar nada porque yo no sabía dónde podía caer. Donde en Manhattan sí se comercializaban euros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando estuvo en estos mínimos, no vendía a nadie. O mejor dicho, no compraba a nadie. En realidad, muy pocos tenían la fortaleza de comprar en sentido bajista. Cuando empezó a subir, recién por acá se incrementaron las ventas y la aceleración. Y fíjense, cuando ya hay gran parte del terreno subido, cómo incrementa la velocidad en los últimos tramos.
Aquí nos encontramos claramente una zona de consolidación. Triple intento alcista, tendencia alcista, pero como ustedes dudan, son cada vez más los que dudan. Vamos al análisis técnico y a las zonas de entrada. Por encima de 2.977 máximos históricos, les diría por encima de 3.000, podríamos subirse al alza. En mi caso, esperaría, y de posicionarme, ¿sí? No estaría tan seguro de zonas alcistas. ¿Qué zona nos marcaría caídas y caídas fuertes? La línea directriz. Si por debajo de 2.470, 2.460 y más claro por debajo de 2.300, ¿sí? Nos ponemos a la baja en el Standard & Poor's, claramente. Si pueden observar también aquellos que siguen indicadores, aquí abajo lo que tenemos es el MACD. El MACD, ¿sí? Fíjense que los últimos máximos no han sido correspondidos. O sea, los máximos ¿sí? del activo no fueron correspondidos por máximos del indicador. Esto se llama divergencia. Cuando divergen el MACD como indicador con los precios, pueden adelantar, ¿sí? posibles cambios de tendencia. No son razón suficiente, pero sí son razón de indicios de cambio de directriz, de al alza a la baja. Así que atentos con los mercados de renta variable. Hoy cuando comenzamos hablaba de que son varios analistas que hacen mención a tener cuidado respecto a posicionarse en renta variable americana. El oro está subiendo y está subiendo de una manera importante, y si me permiten estos últimos minutitos, más allá que nadie me preguntó, voy a analizarlo y vamos a analizar un poquito lo que está sucediendo con el oro que lo venimos siguiendo día a día, semana a semana, y claramente tenemos algunos, ¿sí? de estos commodities muy observados respecto a lo que puede llegar a suceder. Bien, vayan acercándose preguntas. Espero Teodoro, Alexander, ¿sí? Pedro, sí, les estoy respondiendo, o si les es útil, ¿sí? Mis comentarios sobre las preguntas que ustedes me hacían. Mientras tanto, como les decía, vamos a ver un poquito lo que viene sucediendo con el oro. Si un oro que, pucha, está mostrando una suerte de lateralización, una fuerte lateralización, una consolidación. Fíjense, oro en gráficos semanales. Fuerte caída después de haber llegado a zonas de $2.000 máximos históricos, retrocesos, y una zona muy clara, ¿sí? entre los 1.330, 1.360 y $1.140. Un patrón que me iba formando nuevos mínimos, ¿sí? Hasta allí por el 2015, fines de 2015, me formó sus fuertes mínimos, y de esos mínimos, ¿sí? desde el 2008-2009 comenzó a formar estos mínimos ascendentes, no nuevos mínimos. O sea, ¿qué quiero decir? Una reversión de nuevos pisos a dejar de formar nuevos pisos y empezar a formar pisos ascendentes. Cambio directriz. Fuertemente a la baja, pérdida de aceleración bajista, reversión, corrección, y pareciera un posible patrón de cabeza y hombros múltiples, donde nosotros nos ponemos al alza, más allá de la fuerte suba de las últimas jornadas, de las últimas semanas. Recién por encima de 1.380, $1.400 nos ponemos al alza. Mientras tanto se mantiene, ¿sí? el patrón de ida y vuelta, este patrón chartista de consolidación. Entonces, fíjense, ¿sí? que el oro ha subido de una manera importante, está cerca de $1.300, y hace muy poquito estaba por debajo de los 1.300, había llegado a 1.278, 1.280. Puede ser que en caso de quebrar esta zona que tiene un montón de niveles, crean o no, en el análisis técnico, en el análisis de resistencia, zonas de equilibrio, pero toca, retrocede, y son muchos aquellos que piensan que cuando toma aceleración va a quebrar, se están posicionando y han quedado comprados cerca de 1.320, 1.330. Solo por encima de 1.370, $1.400 nos ponemos al alza. Por lo pronto, todos aquellos que estén comprando cerca de 1.320, 1.330 están comprando en el margen superior de esta zona lateral. Bien, por encima de 1.100, por debajo de 1.160, 1.150, abandonamos ese escenario alcista. Mientras tanto, y en este claro
claro nivel de consolidación con un margen superior y un margen inferior claro, ¿sí? Nuestra posición es al alza. Si yo tuviese que recomendarles, ¿sí? Toda zona por encima de 1160, por encima de 1350, por encima de 1260 es nivel de compra, nivel de compra. Pero el escenario alcista recién por encima de 1370, 1400 dólares. Mientras tanto, estamos en un claro rango del activo quizás de refugio por excelencia. Bien, muchas gracias Alexander por tu comentario. Aquí me pregunta Hernán, ¿cuál es la diferencia entre los dos petróleos? ¿Sí? El WTI, imagino que el Brent. ¿Es así, Hernán? Bueno, justo y para ir cerrando el webinar del día de hoy, los voy a colocar y los van a ver aquí en la parte superior. Del lado izquierdo tenemos el Brent, en la plataforma Xstation, del lado derecho tenemos el WTI, mientras uno es el petróleo de referencia, WTI West Texas, cotizado en Estados Unidos. El Brent es el de referencia en Europa, tiene movimientos muy similares, ¿sí? Horarios de operatoria diferentes y gracias a estos contratos por diferencia que nos permiten obviamente la operatoria 24 horas. Desde allí, sí, nuestros comentarios y lógicamente en gráficos semanales son activos que se encuentran en rango y a mi entender con cierta presión al alza para las próximas semanas. Vienen formando mínimos ascendentes y podríamos ver en recuperación mayores de lo que se conoce como el oro negro. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, me voy en principio despidiendo de ustedes. Aquellos que nos quieran contactar pueden hacerlos a través de nuestra página www.molefex.com o a nuestro correo info@molefex.com. También pueden acceder para ver nuestros análisis, el canal de YouTube, el calendario económico y bueno, varios de los aportes que día a día compartimos con nuestro equipo. También lo pueden recibir en XTV a través de nuestros webinars los días lunes, también informes puntuales del día miércoles, como nuestro reporte del cierre de mercado todos los días viernes. Hasta acá, muchísimas gracias. Les quiero dejar un fuerte abrazo y muy buena semana de trading para todos ustedes.